Bienvenidos a la clase de los juveniles. Estamos en la lección 11. Es una historia, mientras el mundo se está preparando para la Navidad, nosotros los juveniles estamos hablando acerca de la muerte de Jesús porque es importante relacionar una actividad con otra. Porque el mundo en esta época está preguntándose por qué Jesús nació. La gente quiere saber de Dios, van a las iglesias, escuchan la misa del gallo, los católicos, pero la gente quiere saber por qué Jesús nació en esta tierra y nosotros estamos hablando de la muerte, porque la gente recuerda a Jesús como bebé y después la única otra fecha que ellos recuerdan a Jesús es cuando es Semana Santa. Pero cualquier sea la fecha, nosotros tenemos que realmente aprender mucho acerca del nacimiento de Jesús. Bueno, la Biblia nos dice que Jesús resucitó. Bueno, la Biblia nos dice tantas cosas acerca de Jesús. Jesús lo habíamos visto, que Jesús había sido ungido por María Magdalena. Jesús había sido apresado, condenado a muerte. Y ahora Jesús era realmente, a Jesús había resucitado y había sido visto por María. Así que habían personas que lo habían visto a Jesús resucitar. Entonces dice que los discípulos, realmente ellos estaban impactados. Unos decían que había muchos rumores en Jerusalén, porque la muerte de Jesús conmovió a todo el pueblo judío, a todos los de Jerusalén, a todos los pueblos donde Jesús había estado. Querían saber qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Así que dice la Biblia que dos de los discípulos se hallaban en camino hacia un pueblo a unos kilómetros de Jerusalén que se llamaba Emaús. Bueno, los discípulos tenían que trabajar para comer, y atender a sus familias, hacer sus negocios, hacer sus actividades, pero dice que dos de los discípulos se hallaban en camino a Emaús. No dice la Biblia si era Juan, Santiago, Pedro, no sabemos, pero sabemos que eran dos discípulos de Jesús. Bueno, eh, ¿qué grandes lecciones podemos extraer de estos dos hombres? Estos dos hombres, como te digo, la primera es que estos dos hombres tenían que hacer sus actividades, o sea, no se, estaban tristes, sí, pero tenían que cumplir sus responsabilidades y dijeron, bueno, vamos a ir a Emaús a hacer un arreglo. Así que mientras ellos estaban caminando, se acercó un extraño y era costumbre en la época bíblica que cuando las personas caminaban hacia una ciudad, podían encontrarse con otras personas del pueblo o del mismo pueblo judío y caminar juntos hacia Emaús. Acuérdate que en esa época no había tren, no había taxi, no había avión, la gente se compartía el agua, eran amigables. Claro, habían ladrones por ahí también, pero mientras ellos estaban, le pregunta que ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, le dice, pero tú no has escuchado lo que pasó en Jerusalén. No he escuchado qué ha pasado. Pues bueno, le dice, mira que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, fue sentenciado a muerte, lo han crucificado. Y entonces comenzaron ellos a discutir, ¿no? Pero sus ojos estaban velados, o sea que era tanto el dolor, la tristeza, que sus ojos no se les permitió reconocer a Jesús en ese momento. Así que ellos realmente querían que Jesús reinara, así que ellos le esperaban de que Jesús fuera un rey y pudiera libertarlo de los enemigos romanos. Así que ellos estaban pensando en que Jesús iba a ser un Mesías guerrero, así que iba a destruir Roma. Así que ellos estaban tristes, pero realmente la confianza que tenían se fue abajo cuando vieron que Jesús murió y fue colocado en la tumba. Pero ellos no comprendían la salvación que Jesús nos había dado. Así que estos dos discípulos estaban realmente tristes, pero no se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos. Bueno, estos versículos reflejan también que ellos tenían una confianza a pesar de que lo habían visto morir. Se conocían de que Jesús era el Nazareno, porque había de Nazaret, era un profeta, un varón profeta, poderoso en obras, porque ellos habían visto multiplicar los peces, sanar ciegos, mudos, eh, personas leprosas, habían visto resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo,
Por lo tanto, ellos realmente consideraban que Jesús era un profeta extraordinario y un mensajero de Dios como todavía no había aparecido en Israel por muchos siglos. Así que algunos pensaban que Jesús era un gran guerrero. En vez de guerrero, Jesús presentó al pueblo que era un pastor de ovejas, se preocupaba por los pobres, amaba sin juzgar, les daba una oportunidad a quien realmente se lo pedía. Así que los seguidores de Jesús eran personas sencillas y aunque Jesús conocía sus pecados, los amaba. Así que estos discípulos mientras caminaban y le contaban, mira que esto fue por culpa de los sacerdotes, que los romanos le sentenciaron a muerte, así admitieron que la muerte de Jesús fueron por razones totalmente religiosas o políticas, ¿no? O sea, ellos no inventaron nada de lo que estaba pasando ahí. Ignoraban que Jesús, no recordaban que Jesús había dicho que él venía a servir, no venió para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de por muchos. Así que ellos estaban ahí con ese extraño, le estaban contando, mira todo lo que pasó, los sacerdotes, mira, le dice lo que pasó con Pilato, y entonces ellos no estaban reconociendo que era Jesús. Bueno, así que de repente estos hombres realmente, mientras contaban esto, y entonces ese extraño comenzó a explicarles acerca del Mesías, y ellos sentían como que, espérate, como que siento que ese sentimiento es súper especial. Es como si, qué cosa, Jesús estuviera aquí y nos estuviera explicando las cosas difíciles, hablaron hablaron del poder de Jesús, del poder del Mesías y de las Escrituras. Así que el versículo 22 a 24 nos dice que es cierta, que los dos discípulos le dijeron, mira, pero ahora la gente dice que ha resucitado de los muertos, inclusive María, uno de los discípulos de Jesús, una de las discípulas de Jesús que lo había seguido, lo había visto vivo, y entonces como que ellos estaban comentando, pero no estaban seguros de de que lo que ellas decían era verdad. O sea que ellos mismos no tenían confianza en el poder de Jesús y de la resurrección, a pesar que Jesús habían visto a Lázaro resucitar. Así que los ojos de estos discípulos estaban fijos en la prisión, en el juicio de Jesús, en su muerte, pero no estaban confiados en que Jesús había resucitado. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque esos discípulos realmente necesitaban comprender que Jesús era el Mesías, pero que tenía poder sobre la muerte a pesar de todo eso. Así que ellos estaban tristes, desesperados, no dejaban de verlo a su lado. El extraño le preguntó sobre las últimas noticias. Las noticias le dijeron que había muerto un profeta joven llamado Jesús. Así que era una noticia no muy agradable, pero estaban tan tristes que no se daban cuenta que Jesús estaba al lado de ellos y que había resucitado. Entonces los discípulos llegaron a Emaús y le dicen, mire, está aquí mi casa, ven a mi casa y vamos a comer pan. O sea, en ese tiempo la gente era muy amable, muy hospitalaria, y entonces le dicen a Jesús, venga con nosotros, ¿veis? ¿No? Ellos no sabían que era Jesús. Ellos le insistieron así, para mostrar importancia, así que la presencia de Jesús es importante para nosotros, y entonces ellos se van hacia Jesús, va hacia el invitado, va a la casa de estos dos discípulos. Entonces era costumbre que la persona que recibiera alimento orara. Así que Jesús oró por los alimentos, los ojos de ellos se cerraron. Al cerrar sus ojos para orar, los ojos del entendimiento se abrieron. Entonces cuando Dios les mandó cerrar los ojos, se acordaron que era el mismo método que Jesús tenía. En ese momento, cuando ellos abren los ojos, ven que Jesús había alzado las manos, y entonces ellos reconocen que no era cualquier persona, era Jesús. Y Jesús había dado un estudio bíblico, había hecho el llamado, por lo tanto ya podía dejarlos en paz a ellos. El llamado fue atendido en esa misma hora. Así que ellos se dieron cuenta de que esa persona que estaba en el camino no era cualquier persona,
era una persona que les hacía arder los sentimientos, era una persona que realmente eh, oraba y bendecía los alimentos como Jesús le había dicho. Así que cuando ellos vieron así a Jesús y vieron las marcas, reconocieron de que era el Mesías. Entonces, cuando ellos vieron que era el Mesías, dijeron, bueno, vamos a regresar a Jerusalén, y se regresaron ese mismo día y dieron el testimonio de las marcas de esperanza de la resurrección. Así que ellos realmente iniciaron el viaje nuevamente de regreso y le comunicaron la experiencia que habían tenido con Dios. Dice, a veces nos apegamos a tantas cosas de este mundo que nos olvidamos de una promesa de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran noticia es que ellos, los discípulos, cuando regresaron, decían, yo sentía como que era Jesús, pero no sabía explicarlo, ¿no? Yo también sentía lo mismo, decía el otro, porque Jesús les estaba explicando, les estaba una preparación, le estaba hablando de que las profecías del Mesías se tenían que cumplir, y ellos sentían, y cuando ellos generosamente invitan a Jesús a comer, Jesús pone sus manos así, en oración, y automáticamente reconocen de que era Jesús por la marca de los clavos. Así que esta noticia fue una noticia de esperanza, no solamente para los discípulos, sino y regresaron a Jerusalén para contarle lo que Dios había hecho por ellos. Y realmente fue una experiencia maravillosa. A partir de entonces nosotros estamos esperando la venida de Jesús, ¿verdad? Confiando en su palabra, confiando en su promesa, pero era necesario realmente tener mucha fe, mucha confianza en Dios y sobre todo animar a aquellos que han perdido su fe. Y esto es muy importante porque nos muestra realmente que los discípulos nunca se olvidarían de lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas gracias, estamos contentos y vamos a ver qué sucede la próxima semana en cuanto a la historia de la muerte de Jesús.